Bienvenidos amigos a esta inauguración del año 2023. En esta nueva fecha, a ustedes deseamos mucha prosperidad, mucha salud en este año. En primer orden. En primer orden. Salud. Así es. Que después de ahí se suma todo. Y con muchas noticias que nos ha dejado el año viejo y entrando el nuevo año 2023. Dos noticias importantísimas en el plano internacional, Adelaida. Así es. La muerte de Benedicto XVI, el Papa emérito Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, que ha sido el intelectual más importante que ha tenido la Iglesia Católica en los últimos 40 años. Es el pensador de la Iglesia Católica y el que le ha dado esencia a todas las encíclicas papales en esos últimos años. 95 años tenía, ¿verdad? Sí, y ha sido realmente el hombre del pensamiento conservador de la Iglesia Católica. Pero también la muerte de Edson Arantes dos Santos, el Rey Pelé. El Rey Pelé, que para nosotros, sin saber mucho de deportes, ha sido la figura icónica del fútbol a nivel mundial y que no tiene copas, no tiene ese premio que se daba en Europa, porque cuando él destacó, que fue en el año 1957 cuando debutó, en el 58 a los 17 años ya el Rey Pelé tenía una Copa Mundial. Es decir, estamos hablando de una persona que a los 17 años ya logra una Copa Mundial. Así es. Nosotros nos identificamos con su figura, con su trayectoria. Ha sido un hombre siempre dedicado al deporte, no tuvo vicios, y yo pienso que tendrá gloria eterna. Eso ha sido lo que ha ocurrido. Brasil. En los últimos... Sí, Brasil. Presidente Lula asumió de la cárcel a la presidencia de la República y nosotros nos sentimos muy contentos y satisfechos con ese hecho en Brasil. Hubo un momento muy emocional del presidente Lula, a quien uno admira mucho, ¿verdad? Y ha seguido todo lo que le ha pasado, y fue cuando estuvo leyendo la parte de la desigualdad en Brasil. Exacto. Se redujo durante la ausencia de Lula en el poder. El hombre rompió en llanto, y a veces la gente no entiende que el ser humano no debe dejar de ser humano, y eso también le toca a un presidente. Eso le toca. Por eso el tema de la solidaridad en el ejercicio político es fundamental. La solidaridad con el que está cerca. Estas informaciones son la entrada de este año. Vamos a ver el resumen de noticias que nos tiene Yarit Ortiz de lo que ha pasado. Así es que adelante. Gracias Rafael y Adela, feliz año nuevo a nuestros televidentes. Estamos de regreso con el resumen informativo. La isla Saona se convirtió en la primera y única del hemisferio con energía 100% renovable. Así lo informó el consorcio energético Punta Cana Macao y su subsidiaria, la compañía de electricidad Valladolid, con la entrada en funcionamiento de la primera planta de energía 100% renovable. En otras informaciones, el presidente de la Junta Central, Román Jaques, indicó que el órgano electoral recibió unos 2 millones de pesos acreditados en base al 2022, adicionales a los ya recibidos en ese año, esto producto de la nivelación presupuestaria que hizo el Poder Ejecutivo. De inmediato nos vamos al plano internacional. La primera semana del 2023 estuvo marcada por la muerte de varias figuras, noticias que sacudieron el plano internacional, entre ellas la partida física del Papa emérito Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, quien falleció a los 95 años de edad y que era conocido como el Rottweiler de Dios, además de sus aportes a la Iglesia Católica y su renuncia como Papa. En la historia quedará constancia de que fue uno de los teólogos más sobresalientes de su generación, con una visión del cristianismo que inició en el liberalismo en su juventud y luego se tornó hacia un conservadurismo duro. Asimismo, el fútbol perdió a su rey. A los 82 años de edad, Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, el único futbolista que conquistó 3 mundiales, el primero de fama planetaria,
falleció como consecuencia de un cáncer de colon en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue investido el domingo y en su primer discurso expresó optimismo sobre sus planes de reconstrucción y prometió que los miembros del gobierno saliente de Jair Bolsonaro rendirán cuentas. Lula asumió el cargo por tercera vez después de frustrar el intento de reelección de Bolsonaro. Su regreso al poder marca la culminación de un resurgimiento político que fascina a muchos simpatizantes y molesta mucho a otros rivales en una nación fuertemente polarizada. En otro orden, el secretario de Defensa de México, Luis Crescencio Sandoval, confirmó el arresto de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en un operativo realizado en el estado de Sinaloa, donde al menos 29 personas murieron por la violencia desatada el pasado jueves en el estado mexicano a raíz del arresto del hijo de El Chapo. Damos la bienvenida a Reseñas al abogado y político de larga trayectoria, ex legislador de la República, Julio César Valentín. Fue presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana en el periodo 2006-2010 y senador por la provincia de Santiago para el periodo 2016-2020, entre otras funciones de la administración pública. Dentro del PLD también se desempeñó como vicesecretario de Asuntos Internacionales y miembro del Comité Político. Damos la bienvenida a Reseñas al abogado y político de larga trayectoria, Julio César Valentín. Bien, amigos, amigas, estamos aquí con ustedes, como les habíamos prometido en la entrevista central, hoy con un plato fuerte, como siempre, el doctor Julio César Valentín. Así es. Nuestro primer invitado del año 2023, 6 de enero de 2023. El doctor Julio César Valentín, señores, compañero de faena, una persona con una trayectoria que viene desde juez, después de juez otra vez, fue también diputado, fue fiscal, fue presidente de la Cámara de Diputados, senador de la República, miembro del Comité Político del PLD, una trayectoria envidiable, de verdad que sí, yo le felicito. Aunque yo lo conozco bien, estuve revisando su currículum desde origen y de verdad que ha sido una trayectoria ejemplar. Nosotros nos sentimos honrados con tenerlo aquí abriendo el año. Y la pregunta que cae, ¿cuáles son los motivos que lo llevaron a usted a dejar el PLD? Bueno, primero es un derecho ciudadano de formar parte de la organización que estimes. Hubo situaciones locales y generales del PLD, cuando hablo locales de la convivencia política en Santiago, que se fueron acumulando, generando situaciones que hacían difícil la habitabilidad política, la convivencia en un marco de alto respeto. Y cuando sucede eso, en lugar de quedarte para incumplir con las tareas, lo aconsejable es partir. Entonces esas diferencias nos llevaron a la reflexión, además la falta de inclusión, el sectarismo, algunas actitudes intolerantes, insultantes si se quiere, pues empezó a generar desaliento, desconfianza, y además un ejercicio de lo público que enajena a compañeros, que es un modelo totalmente contrario a la práctica plural, tolerante e inclusiva que Julio César Valentín ha practicado. Es en ese contexto que decido partir y, bueno, aunque algunas personas quisieron
de hablar de que nosotros no cumplíamos con responsabilidades, de vagancia, algunos improperios. Bueno, pero es extraño que una persona que parte de una organización, con él se vayan 10 alcaldes, un grupo de concejales, casi todos los presidentes municipales, un porcentaje significativo de miembros del Comité Central, pero no de Santiago, sino del sur, del este, de la línea noroeste, y cada día vienen más personas a la nueva plataforma política progresista que estamos construyendo, que se denomina Justicia Social, JS. Julio César, eso que usted definió, usted y yo conocemos bien el PLD de origen, el PLD de Bosch, esa mística, esa organización, disciplina, que era lo que hacía la mística del PLD. Es precisamente porque usted entiende que el PLD en su versión verde y morada se ha ido distanciando de esa mística originaria. Sí, creo que gran parte de los sueños de Bosch se cumplieron, en el sentido de que hubo obras que modernizaron al país, hubo esfuerzos que tocaron la piel de los más humildes, pero el personalismo, el hiperpersonalismo, el egocentrismo, la intolerancia y el sectarismo, lejos de construir compañerismo, porque compañero es compartir las mismas causas, los mismos objetivos, los mismos valores y principios. Y resulta que ya como organización cada quien estaba buscando sus intereses personales o su visión. Hay gente que te dice, bueno, pero ¿y es que no se daban cuenta de eso cuando estaban en el PLD? Sí, claro. Incluso lo criticábamos dentro del PLD. Así es. Lo formulábamos dentro del comité político. Y hubo muchos debates en los cuales yo participaba porque sentía extraño que nos distanciáramos tanto. Incluso en algunos momentos yo decía, señores, es que en la actividad política hay que ser consistente, podemos cambiar porque el mundo ha cambiado. Así Es verdad que no estamos en la Guerra Fría, es verdad que no hay que tratar a los competidores como enemigos, como adversarios, como asumíamos en la concepción marxista del partido de cuadros. Eso es cierto, pero los partidos no pueden perder su identidad. Y el PLD ha ido erosionando su identidad de una forma tal que incluso la posición dominante que se impuso en la interna, ¿no?, que no es solo del candidato, sino de los actores súper influyentes que participaron para favorecerlo y afectar el equilibrio de un proceso que era una consulta interna. En ese sentido te digo que no nos sentíamos cómodos con esa erosión de la identidad partidaria. Unas cuantas cositas, Julio César Valentín. Justicia Social, una plataforma política que usted encabeza. ¿Cuál va a ser la esencia? ¿Va a ser un movimiento? ¿Va a ir convirtiéndose en el trayecto del camino en un partido político? ¿Qué significa Justicia Social y hacia dónde ustedes lo encaminan? Justicia Social será una organización política, un partido político de naturaleza socialdemócrata, de naturaleza izquierda democrática, una organización internacionalista como fue el PLD en sus inicios, una organización que emulará y propugnará por los valores de la igualdad, de la inclusión, de la no discriminación, de la solidaridad, del compañerismo. Seremos una organización que propugnaremos por un Estado fuerte, capaz, no autoritario, fuerte, capaz de que la estatalidad logre recaudar para distribuir e ir creando cohesión, igualdad social. Pero somos una organización ecologista, somos una organización que propugna por la igualdad de derechos entre mujer y hombre, y no como proclama. Porque es muy fácil decir, somos un partido antineoliberal, somos un partido que creemos en el compañerismo, y entonces en la práctica tú estás maltratando, insultando, descalificando. Y el que no te apoya en un proceso, tú lo tratas no como un compañero de organización, sino como un enemigo radical que hay que distanciarlo, que hay que insultarlo y que hay que poner incluso a un ejército
de cuentas de redes sociales falsas De a francotirador. insultar a un miembro de tu organización política porque en una coyuntura no coincidió contigo, pero que puede perfectamente coincidir o que estaría en la obligación de apoyarte si siente que a quien tú apoyas va a hacer un ejercicio inclusivo, generoso, respetuoso y que en lugar de incluir no va a excluir con el comportamiento hiperpersonalista que hace que este es mi Dios y el resto del partido no sirve para Esos nada. aspectos que señalaste hace un ratito cuando Rafael te preguntaba en principio por los que te fuiste del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cuándo empiezan a cultivarse y a crecer? En ese momento en que deciden muchos, no solo tú, ¿verdad?, a irse del Partido de la Liberación Dominicana. La sensación de desaliento venía manifestándose y se lo habíamos expresado tanto a Temito Clemontá, al compañero Danilo Medina, incluso algunas personas me dijeron, pero quédate en el PLD, baja la guardia, y yo no, es que yo donde estoy de verdad, pero yo no puedo estar como un cuerpo sin alma. Y yo lo digo porque yo he apoyado, por ejemplo, a la alcaldía, y yo nunca he podido entrar a esa alcaldía, entonces el gobierno será lo mismo. Y no puedo entrar a la clara porque, y no me gusta hablar tanto del pasado porque ya no estoy en la organización, y siempre voy a respetar lo muy bueno que hizo el PLD, que fueron muchas cosas, y la voy a destacar, pero esos comportamientos que no comprendo y que no estoy de acuerdo, y óigame bien, no solo se expresa en el ejercicio de una función de alguien en particular. Si usted se da cuenta, en María Trinidad Sánchez lo que ha habido es una hemorragia, y no ha sido por Julio César Valentín, sino porque se ha reproducido el modelo. Cuando sale alguien del PLD dice, no, ese no tenía nadie. Bueno, pero se fueron 100 menos, y entonces, no, pero están viniendo más. Mentira, no está viniendo nadie más. Están inscribiendo personas y están trasladando personas del país entero. Nosotros preferimos una organización de calidad, no de cantidad en esta primera fase, y mostrar que sí se puede ejercer la actividad política como siempre quiso el Partido de la Liberación Julio Dominicana. César, en América Latina hay un movimiento fuerte del progresismo. Está en Brasil, está en Colombia, en Chile, en Argentina, el progresismo. ¿Con cuál de esos ejemplos de poder de América Latina se identifica justicia social? Nos identificamos con el modelo Lula, con el modelo de Petro. Okay. Con el modelo de Petro, incluso que quisieron descalificarlo por su historia de luchador revolucionario, luchador social, que llegó incluso a empuñar las armas, como lo hizo Dilma en Brasil. Pero ese Petro que se fue construyendo en el ejercicio de las luchas, pero también en el ejercicio de funciones como alcalde, como concejal, como representante ante la Cámara, como senador de la República, que pierde un proceso y gana otro, pero que fue capaz no solo de involucrar a gente de tradición de izquierda, sino de centro, incluso de derecha, porque entendía que el tema de romper con esa sociedad fragmentada, dividida, de odio de Colombia, no podía ejercerse con el modelo de la izquierda confrontacional por naturaleza. Sí, enfrentar lo que sea necesario para generar los cambios esenciales que necesita la sociedad para hacerla más igualitaria, más justa y más digna. Pero ahí lo que ganó fue la democracia, porque lo que estaba en juego era que el uribismo y la ultraderecha querían imponer una persona sin ningún tipo de credenciales políticas, solo con credenciales empresariales, y esa es la antipolítica que muchos quieren vender como válido. Lula incluso tuvo que pactar con su principal confrontador histórico, pero Lula nunca lo ofendió en lo personal, ni él ofendió a Lula. Y eso hizo que entendieran que el modelo Bolsonaro no era más que una propuesta de izquierda, era más una propuesta sí de izquierda en el programa, pero una izquierda que no pone en tela de juicio, que no arriesga la propiedad privada, porque ese modelo de izquierda entendió que sin capacidad de distribución de riqueza no puede haber bienestar, igualdad, ni sacar los 40 millones de personas de la pobreza a clase media que sacaron los gobiernos del PT en Brasil. Hoy gobierna
con socialdemócratas de Cardoso, con socialdemócratas del Partido Socialismo y Libertad, con personas del PDB, es decir, con personas del centro, incluso con personas de derecha, ¿no? No extremistas, que rompieron con Bolsonaro, porque Bolsonaro, en ese ejercicio hiperpersonalista y que alteraba las instituciones, hiperpopulista, no le daba garantía de estabilidad democrática. Pero yo creo que el modelo chileno, donde tantas fuerzas se entienden, pierden una constituyente, ganan unas elecciones, dicen, bueno, perdimos, vamos a retomar el diálogo. Esa es la izquierda contemporánea. En América Latina ha habido varias etapas, las que se impusieron por la lucha armada, porque los gobiernos militares y la dictadura no dejaban abiertos cauces legales, la de la ola que inició con el triunfo de Quinta República y del presidente, del comandante Chávez, que eran gobiernos más confrontacionales, tocaron la piel de los más humildes, hubo cambios o reformas que beneficiaron. Por ejemplo, el modelo de Evo Morales a mí particularmente me encanta porque es confrontacional en la esencia, pero es capaz de pactar y de entender que la propiedad privada es la única que puede hacer que puede generarle políticas públicas que beneficia a los más pobres. El mismo Correa, aunque también fue más confrontacional. Sí. Pero esta ola nueva de partidos, de gobiernos progresistas en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Honduras, aunque con características históricas diferentes, te muestran que entendieron los errores de la hiperconfrontación que fragmentaba las sociedades del modelo que comenzó en el 99 con Chávez. Quizás no fueron errores, sino que la naturaleza de los adversarios, de los actores que confrontaban y la ausencia, digamos, y las circunstancias dificultaban. Ayer, por ejemplo, los medios súper concentrados de comunicación hoy no están tan concentrados. Exacto. Pero aún los medios estén concentrados, hay otra realidad. Sí. Y es que las nuevas organizaciones políticas y los nuevos liderazgos pueden llegar a la población a través de medios alternativos y de las redes sociales. César, a propósito de ese recuento que tú haces en América Latina del progresismo, que ha evolucionado en sus etapas, vamos a tocar un tema que se está aireando aquí en los medios de opinión pública, que tiene que ver con el fideicomiso y ver entonces cómo encaja eso en República Dominicana y con el gobierno del presidente Luis Abinader después de esta pausa. Continuamos con reseñas, tenemos, ¿verdad?, un plato fuerte, como decía Rafael, Julio César Valentín, aquí riéndonos un poco tras bastidores. Nos quedamos en la ley de fideicomiso. Hay un debate sobre el tapete en República Dominicana. Una parte la defiende, otra parte dice que no, le han sacado muchas cosas, ¿verdad?, que según su punto de vista, el de la oposición, realmente al gobierno actual, ha sacado a relucir algunos aspectos que ellos consideran negativos. Y que, no, y que no es una iniciativa de este gobierno, que viene del gobierno anterior, del PLD. Exacto. Estuve revisando y leyendo, Julio César, don Rafael, que en los gobiernos anteriores, en el que antecedió a este, incluso se aplicó la ley de fideicomiso en muchos proyectos importantes del país. ¿Qué considera usted al respecto? Entiendo que el fideicomiso por sí mismo no es nada pecaminoso. Pero como dirigente político que cree en los valores del pacto demócrata y social, es decir, que tiene una visión antineoliberal de la política, consideramos que el Estado debe tener la suficiente fortaleza para arbitrar la economía, no para limitarla,
pero sí para ser capaz de permitir que los más poderosos no afecten la posibilidad de que el Estado promueva políticas públicas que beneficien a los sectores más vulnerables que necesitan el auxilio y las políticas estatales para acabar o reducir la desigualdad. En ese sentido, somos partidarios de cualquier iniciativa que pueda, por ejemplo, posibilitar que Pedernales y las riquezas de esa zona, sin alterar el medio ambiente, pueda desarrollarse, generar bienestar y que no siga el aislamiento, digamos, la migración hacia el Santo Domingo y el Distrito Nacional, y que existan incentivos para que, como sucedió en el este y en otros puntos del país, haya un pleno empleo y la gente permanezca en estos lugares. Bueno, claro que sí, que el fideicomiso es razonablemente, incluso en países de izquierda. Pero también hay que revisar experiencias como la chilena, como la mexicana, donde ha habido serios traumas en la implementación de fideicomisos que han sido perniciosos para el Estado. No estoy diciendo que estoy en contra. Así es. Sin embargo, hay que observar una serie de temas como, por ejemplo, cuidar de que no se puedan enajenar patrimonio público en el fideicomiso sin la participación de los órganos estatales como el Congreso y el Ejecutivo, que constitucionalmente están facultados para tal. Que no se alteren los principios propios de la transparencia, del acceso a la información pública, de las normas nacionales e internacionales de contratación pública que proteja el patrimonio estatal, y que en mi caso, cuando el PLD votó por una ley de fideicomiso que creaba un comité técnico, estando Danilo Medina presente, estando Temístocle Montaz presente y estando todos los titulares de secretaría y los diputados y parte de los diputados y diputadas que votaron y defendieron esa ley de fideicomiso que se aprobó hace 1 año, 2 años, Julio César Valentín, el mismo que cree en posiciones de centro izquierda, debatió con los compañeros diputados con todo el respeto y se defendió que no, porque el comité técnico, no, un comité técnico que pueda ser capaz de determinar quién entra y quién no entra al fideicomiso, no puede tener, en la visión de Valentín, una participación mayoritaria del sector privado. Participación mixta, perfecta, pero en la ley como está establecida, yo sugeriría un cambio que establezca que cualquier proceso de enajenación no deba ser una decisión de 3 o 5 personas. Pero además de eso, que el comité técnico, que tendrá grandes facultades en caso de constituirse, no se diga que el Estado tendrá al menos 2 de los 5 integrantes del comité técnico. Yo sugiero que el Estado, diga la ley, no tendrá menos de 3 integrantes. Es decir, siempre voy a defender una participación protagónica, no que ahoga al sector privado, que es el que genera riqueza, pero sí que ese Estado tenga una lógica de defensa del patrimonio público que resguarde la transparencia y que resguarde los objetivos nacionales de desarrollo que pasan por proteger, primero, el patrimonio público, segundo, las normas fundamentales de transparencia y tercero, la protección de los recursos naturales, porque somos un país muy vulnerable y que, en el caso nuestro, como Justicia Social, como nuevo partido político, vamos a ser una organización esencialmente ecologista. Mira qué bien. Defensora del medio ambiente y de los recursos naturales, además de la igualdad, de la transparencia y de la defensa de los intereses del Estado. Julio César, nosotros que hemos estado militando en la política por 40 años, sabemos de un origen del quehacer político muy apegado a lo que es, usted y yo tenemos una afinidad en visión y por eso siempre nos llevamos bien. Sin sentarnos, sí, estamos de acuerdo. Sí.
el tema de la solidaridad con la gente que está contigo, con la gente que trabaja contigo, que día a día, que tú vas a Pedernales y esa gente está ahí esperándote para hacerte una bienvenida, tú vas a Montecristi. Yo pienso que eso se ha perdido en el quehacer político partidista. Y eso hay que recuperarlo. Yo, por ejemplo, que estuve en estos días entre Luperón, Montecristi y todos sus municipios, en Dajabón, he estado en María Trinidad Sánchez, en Hermanas Mirabal, en la provincia de Duarte, en Santiago, en parte de La Vega, nos hemos percatado de ese lamento cotidiano. Ayer hablaba con una persona, por ejemplo, en Antillo Palma, que termina de renunciar del Partido de la Liberación Dominicana, no por vía nuestra, sino porque se han dado situaciones, incluso en la conformación de los comités intermedios, que tú constituyes una estructura, son 179 comités de base, hace el esfuerzo y luego viene alguien, te cierra el código, tú no puedes inscribir más personas y termina tú con el trabajo tuyo, alguien siendo presidente intermedio. Es un acto de, además de falta de transparencia, de indolencia y de falta de solidaridad. Pero además la falta de comunicación, la falta de diálogo, la falta de comprensión. Y no lo digo en el PLD, lo digo en cualquier organización política que exista, eso hay que tratar de superarlo. Por eso nosotros colocamos en una posición de principalísima importancia el tema de la solidaridad como valor y como práctica. Como valor y como práctica, así como la transparencia, la tolerancia. ¿Por qué la tolerancia? Porque, como decía en algún momento, yo comentaba, bueno, pero ¿y por qué en el Frente Amplio 32 organizaciones en Uruguay, ese otro modelo de izquierda razonable, desde comunistas, trotskistas, socialistas, exguerrilleros del movimiento de participación popular que eran los Tupamaros, de la socialdemocracia que es de izquierda ya porque sufrió los embates de los gobiernos militares, de las dictaduras militares, y ellos tienen desde 1971 bajo el liderazgo de Seregni, de los exguerrilleros, de los comunistas, de los socialdemócratas, de los demócratas cristianos. Ellos tienen diferencias, pero nunca se han descalificado. Ellos han practicado de una manera permanente la solidaridad y por ello alguien pierde en una interna, pero todos se integran porque todos tienen la certeza de participación en el proceso y sobre todo la seguridad de que quien gobierne va a defender los presupuestos ideológicos o programáticos de la organización. Por eso nosotros creemos que hay que retomar la formación política en las organizaciones políticas que se llaman democráticas, socialdemócratas o progresistas, que la gente quiere rehuirle a la responsabilidad. Ser progresista es ser de izquierda, en tanto se defienden a los sectores más vulnerables y las causas sociales más justas, pero que se diferencia de la vieja izquierda en que no aceptamos el modelo de la dictadura del proletariado, sino un modelo de pluralidad, de participación electoral democrática y que a partir de esa consulta con la ciudadanía no nos imponemos como vanguardia revolucionaria, sino como organización política que consiguió el aval de la población. Y sobre todo, Julio César, con perdón. Y a partir de ahí cumplir con un programa. Sobre todo, a desentar el ejercicio político, porque ha habido demasiados aventureros en la política, en República Dominicana y América Latina, que van a la política a hacer fortuna. No, y a deteriorar a sus competidores. Pues yo digo, mira, nosotros tenemos diferencia. Y tenemos diferencia, digamos, con la coalición dominante del PLD hoy. Sí. Pero yo no voy a salir a descalificar a ese PLD con quien yo conviví. Así es. Es con ese PLD con quien tuve la oportunidad de discutir, de plantear temas, de coincidir, de no coincidir. No, jamás. Hoy yo lo siento como competidores. El destino podrá decir si nos podemos reencontrar en alguna esquina, porque yo aprendí de algunos líderes, incluyendo a Fafa Tavera, que no hemos militado juntos, pero sí hemos sido compañeros porque hemos coincidido en las causas sociales. Fafa una vez discutía con parte de sus compañeros, y yo fui testigo de esa discusión, que una de las grandes debilidades de la izquierda dominicana es que nunca entendió, como los europeos, como los suramericanos, que la tolerancia podía ser un valor de la izquierda. Es decir, tú defender la clase obrera, defender a los pobres, a los trabajadores, sin
necesidad de quien no tiene tu mismo enfoque para abordar eso, sea tu enemigo. Entonces, tú debes ser tolerante hasta con quien es tu antípoda ideológico, tu antípoda político, tu antítesis, porque después de todo es la democracia, el pueblo soberano el que determina quiénes van a ejercer las tomas de decisiones desde el Estado. Por eso creo que este proceso de asentamiento pasa por el proceso de reclutamiento con cuidado, con el proceso de formación, con el proceso de orientación de qué es un partido socialdemócrata, de qué te vale ser del PRM, que dice que es socialdemócrata. Entonces la gente dice, yo soy orgullosamente de derecha, orgullosamente capitalista. Usted no sabe por qué está en el PRM. Usted es una persona que está totalmente distanciado, divorciado. Los propios padres en el PLD, que te dicen, no, yo soy del PLD, pero yo soy un capitalista de derecha. Bueno, pero nosotros lo que debemos plantear es la tolerancia religiosa, debemos plantear la tolerancia política, pero la tolerancia no es permitir que usted está dando un partido socialdemócrata, diga que mi compromiso es con los ricos, con las élites. No, nosotros no debemos enfrentar a las élites porque sí, pero debemos decirle, mire, hay un Estado que si usted no garantiza la cohesión social para distribuir mejor, aquí va a haber una ruptura y una pérdida de la gobernabilidad, que al final la inestabilidad política termina afectando a los sectores productivos. A propósito, perdón Rafael, a propósito de eso que ustedes están hablando, que la sociedad misma lo percibe y por eso a veces muchos políticos pagan por la conducta y el comportamiento de otros. ¿Considera Julio César Valentín que se presenta ese deterioro de muchas cosas que ya no están, como la formación política? ¿Consideras que eso se debe a una crisis de liderazgo político en el país y hasta a nivel mundial, como muchas veces lo ha señalado Rafael? ¿Hay una crisis de liderazgo en República Dominicana? Más que de liderazgo, hay una crisis de identidad de los partidos. Hay una inconsistencia entre las declaraciones de principios y las prácticas de la mayoría de los jefes y militantes de las organizaciones. Exactamente. Eso no quiere decir de todo el mundo, pero hay gente que estando en un partido que se llama progresista es esencialmente indolente, es esencialmente intolerante, insolidario. Es esencialmente insolidario, es esencialmente prepotente, individualista, atropellante, descalificador, ofensivo, insultante. Eso no es propio. No puede ser. Eso no es propio. Entonces, esa desconexión lo que te plantea es una crisis, yo diría, de la identidad. Por eso nosotros llamamos a formar JS, Justicia Social, como una nueva entidad con propia identidad. Y que no se ajuste a esas identidades, a ese mínimo programa de pensamiento y de valores, sencillamente no va a militar en la organización. Qué bien. Realmente una conversación muy buena porque estamos como revisando lo que ha sido nuestra práctica política, ¿verdad? En efecto. Las cosas buenas, porque buenas ha habido, claro, y las cosas muy negativas, que usted la ha señalado en este programa, muy negativas, que debemos, yo pienso que quienes militamos por 40 años en los partidos o en un partido, tienen que hacer un mea culpa. ¿Usted cree que eso es lo que procede? Absolutamente, absolutamente. Es la única forma de decirle a las nuevas generaciones, incorpórense a la actividad política y vengan a hacerlo pensando en servir. Cuando tú no te preocupas por destacar el valor, valga redundar, de los valores o de los principios que decimos enarbolar, sucede lo peor de la política. La entrada masiva de jóvenes en la política diciendo, en lugar, ¿dónde está lo que debo hacer para mejorar la vida de la gente? Que es la verdadera y buena y decente política, sino ¿dónde está lo mío? Y ahí es que empieza el deterioro y la lucha a muerte, la lucha feroz y la descalificación de tu competidor interno
con unos niveles de insolencia y de ataques tal Agresivo. que es más agresivo que la confrontación que se da entre dirigentes de dos partidos que se enfrentan en la competencia electoral. Eso hay que resolverlo. Sí. Es cierto que va a haber diferencia, pero si no hacemos de la tolerancia, de la inclusión, del perdón, del afecto y de la solidaridad, comportamientos propios de que los partidos practiquen la fraternidad entre ellos mismos, pero también la fraternidad con grandes causas como por ejemplo amar y comprometernos con proteger los recursos naturales. Yo cada vez que estoy en una actividad de justicia social o en una actividad de cualquier naturaleza cultural, llevo mi bolso no plástico o mi bolso plástico de muchos usos para indicarle a los que se acercan al partido que cada gesto individual vale para educar de que el plástico va a terminar arruinando nuestros océanos, nuestros mares, que va a afectar la calidad de vida, que va a eliminar especies de la naturaleza, que afectan nuestro ecosistema. Entonces, si ese partido no está consciente y ese militante y ese dirigente no está consciente de las amenazas del cambio climático y se compromete en sus actos día a día, le pongo un ejemplo. El yaque ahí en Santiago. Cuando el COVID, Rafaelito, yo me di cuenta que viviendo solo en el aislamiento, en una semana y algo, entre reuniones virtuales y cosas y viendo películas, yo guardé 56 botellitas de agua. 56. Dijo, ¿dónde van estos recipientes? Al mar. Entonces dije, bueno, pero si la ONU nos está diciendo que el mar Caribe y nuestro hermoso Atlántico en el año 2050 tendrán más plástico que peces y el impacto negativo que eso tiene, dije, nunca más entre una botella plástica aquí. Incluso cuando llega una botella plástica porque tuve un evento y tengo que hidratarme, me llevo la botella, la relleno y la uso 100, 500 veces en mi propia casa para otros usos. Y esa conciencia hace que quien está en torno a ti diga, pero si Valentín, que es la cabeza, practica eso como modelo, porque tú eres modelo. Y yo le regalo un termo y este termo, para que no compre más botellas plásticas. Cuando salga de tu casa, usa el botellón, que es plástico, pero lo usa 10,000 veces. Sí. Entonces no estás creándole un problema tan agresivo y acelerado al medio ambiente y a los recursos naturales. Y ese es el problema, Julio César, que muchos dirigentes políticos se olvidaron de que los que están por debajo de ellos hacen lo que ellos ven en sus líderes. Claro. Si ven que tú Con eres el un referente. corrupto, que tú eres una persona que no te preocupa por el que está a tu alrededor, Claro. entonces Si eres intolerante, indolente, apabullante y eso. Todo eso. Inservible, pues sencillamente los otros dicen, ese es el modelo, y si mi jefe le ha ido bien, insultando, golpeando, bueno, pues yo voy a hacer lo mismo. Yo Y se reproduce. tengo una curiosidad, Julio César, ¿verdad? Cuando sales del Partido de la Liberación Dominicana, mucha gente, incluso uno que es periodista, ¿verdad?, está en el medio, se hacían la pregunta y hacían hasta conjeturas. Decían que te ibas a ir a otro de los partidos ya existentes. ¿Te llamaron de algún partido para que formaras parte Sí, ciertamente. de los mismos? Varios, de izquierda, de centro, sí, claro que sí. Y otros fueron más consecuentes, se acercaron para plantearnos la posibilidad de coalicionar, de ver programas comunes para alianzas puntuales en los municipios, si no nos daba tiempo crear el partido. Sin embargo, estamos en el proceso de recolección de firmas. Con esos líderes con los que hemos hablado, le hemos dicho que nosotros preferimos formar nuestra organización, que es un reto y toma su tiempo. Es un reto muy serio porque el plazo legal es hasta febrero. Sin embargo, le digo que ya nosotros vamos en más de un 65% de la recolección de firmas en todo el territorio nacional. El sacrificio ha sido alto, pero siempre hemos encontrado muy buena receptividad, incluso personas de otros partidos, por ejemplo,
cuando se estaba creando Opción Democrática, yo estimulé a que se firmara porque entiendo que Minú Tavares y el equipo que la acompañó aún saliendo del PLD, por razones que yo conozco, que me dolió mucho su salida, como me dolió la que cuando salieron gente como Manuel Jiménez y otros, pero yo siempre digo, el corazón de la llama solo la conoce del cuchillo, y por eso nunca juzgo a nadie por la decisión que tomó. Yo nunca critiqué a nadie que salió del PLD para irse con Leonel. No, critiqué a algunas 2 o 3 personas cercanas a mí, porque yo le decía, bueno, pero yo nunca te escuché formulando esas críticas tan agrias, y entonces cuando sales no quieres reconocerle nada al PLD. Yo por el contrario digo que todas esas tandas, las tandas extendidas, las visitas sorpresa, las estancias infantiles, las obras en las zonas rurales, yo las voy a defender de Danilo Medina. Hay otras cosas que entiendo muy negativas, pero también digo que eso también debo dejárselo a otras personas que lo cuestionen. Porque si no lo hice más que en el marco interno dentro del PLD de cuestionar lo que entendí incorrecto, tampoco es decente que yo venga ahora a en público cuestionar todo lo que no cuestionaba en público y sí lo publicaba en privado. Ya somos una organización independiente. Por ejemplo, yo fui a ver a varios líderes, he visto líderes de izquierda, líderes sociales, religiosos, fui a ver al expresidente Leonel Fernández, por ejemplo, y me dijeron, venga por aquí. Yo no ando escondido, ya yo soy una persona independiente. Yo hablo de hecho, decían también que se iba para la Fuerza del Pueblo, que se iba para el PRM. Y tengo mucha gente con la que coincido ahí, en la Fuerza del Pueblo, y que quiero muchísimo. Y hay otras que me han insultado en su momento, que bueno, los perdono, porque cada quien hace lo que entienda. Claro. Como en el Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, con el fallecimiento de mi padre, que hace cerca de un mes, a mí me llamó gran cantidad de la militancia. Otra parte del comité político, el comité extranjero, te entendemos. Otra parte, nos duele tu partida, pero es una decisión muy individual. Y hay otros que, como siempre, usaron a figuras insultantes, epítetos, y redes sociales tratando de descalificar, de injuriar. Se descalifican ellos mismos. Aquello que decía Juan Bosch, de que había un sector de la clase política dominicana que lo único que hacía era injuriar, que eran máquinas de difamación. Así mismo pasa. El PLD, en lugar de transformar la sociedad, se dejó transformar de lo peor de la sociedad, en el sentido de que, por ejemplo, algunas de su gente que no pasaron por procesos de formación, incluso algunos que pasaron por procesos de formación, se dedican a injuriar, a mentir, a crear falsas realidades, y tirar lodo y estiércol. Cuando no tienen calidad para tirarlo. Cuando carecen de calidad. Y yo digo, bueno, si se dijo tanta cosa de Cabaño, de Toussaint Louverture, de Simón Bolívar, de Duarte, de Juan Bosch, el hombre más puro que pudo ejercer política en el siglo XX, y hasta del propio Peña Gómez se llegó a decir, 2 personas fundamentalmente honestas, que Juan Bosch vendía las elecciones, que Juan Bosch traficaba chino, que Juan Bosch se vendía, que Juan Bosch le cogía unos cuartos a Balaguer. Es decir, y Juan Bosch vivía en una modestia terrible. Increíble. Y vivió y disfrutó ese modelo de vida. Bosch primero fue ostosiano, segundo fue revolucionario y tercero fue marxista. Es decir, que Bosch no tenía ninguna razón para eso. Sin embargo, si lo injuriaron a él, y a Jesús. Cuando vino la invasión norteamericana, se dijo que aquí estaba el Che Guevara, que estaban asesinando monjas, que estaban asesinando sacerdotes, que estaban violando niñas, y metieron 42.000 marines llamados por militares antipatriotas. ¿Y qué pasa? ¿Que me ataquen a mí? No importa, nosotros seguiremos
para adelante defendiendo nuestras creencias y nuestra nueva organización Justicia Social. Bueno, desearle Gracias, éxitos señor, usted. en su nuevo proyecto político, ¿verdad? Sí. Que puedan culminar en el tiempo en que amerite y si no, se sigue trabajando. Pueden conceder las firmas, que no es militancia, no es afiliación, Cuente con la sino mía. la firma Cuente con la mía. en muestra de que no se oponen a que aparezca la nueva organización Cuente con la mía, que no está en ningún partido, para que le No den pueden estar en un partido, Sí. por ejemplo, yo, No, pero no tiene yo ninguno. firmé Alianza País. Yo no puedo militar, yo soy árbitro. Firmé en Opción Democrática, pero yo no me desafilié. pero a Justicia Social yo le doy mi firma para que la legalice. Gracias. Así es Bien recibido. que hemos terminado Un abrazo, una gran muchas entrevista gracias. con Julio Sí. César Valentín, que ha venido a abrir este año 2023, la primera entrevista muy buena. Yo Gracias, de lo valoro verdad mucho. sé que ese discurso suyo va a calar, porque hay mucha gente que tiene ese vacío que usted llena con ese discurso. Así es que vamos a seguir terminando. Gracias, pórtense bien, feliz resto del fin de semana, ya lo saben, y si quieren portarse mal, Me avisan a mí. que se porten mal. Muchas gracias, Julio César. Gracias a ustedes.